Es un enorme placer poder contar con la asistencia de todos y cada uno de ustedes a este seminario orientado fundamentalmente a la elaboración y diseño de microcredenciales. Ha sido un esfuerzo bastante significativo donde hemos aunado fuerzas con múltiples actores para seguir aportando a esta capacidad de generar respuestas a un elemento tan importante en la educación actual como es la microcertificación, como aquella que nos permite en esa posibilidad de ir conectando a los cambios de la sociedad en materia educativa y en materia formativa. Entonces, con este saludo muy especial, en esta segunda sesión le doy la palabra también a Silvina Valdés, que nos acompaña desde POC. Así que, Silvina, te cedo la palabra para que saludes a toda esta audiencia que nos acompaña. Hola José, hola audiencia, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, estamos en esta segunda sesión de todo este compendio, curso y vivencias, ¿no? De todo lo que es microcredenciales digitales. Y yo siempre digo, ¿no? El mundo de la educación, cuando hoy se abraza con el mundo del empleo, de la empleabilidad, a través de una moneda de cambio, ¿no? O un puente que son las microcredenciales. Bueno, muchas gracias a FACOC, de nuevo José, por permitir organizar en forma conjunta este espacio. Y bueno, ahora le daremos la bienvenida a Víctor, que es una persona que está trabajando hace más de 15 años, ¿no? 20 años en lo que es credenciales digitales, microcredenciales y certificaciones. Todo tuyo, Víctor. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir un material para apoyarme en mi presentación. Silvina, ¿me confirmas que me ven? Yo te estoy viendo bien, sí. Sí, sí se ve. Ok, Se ve bien. bueno, muchas gracias. Soy Víctor Rincón y inicio agradeciendo a SFACOP por la oportunidad de permitirme unir el contexto educación y trabajo a través de las microcredenciales. Muy cortico, pues soy estadístico de profesión y he trabajado indistintamente en el ámbito privado, como el sector público, ahora pues en el emprendimiento y la investigación de todo este proceso de gran cambio en el marco de la educación, en el modelo y los paradigmas de la educación, porque estamos en un proceso mundial de un cambio del paradigma de los contenidos a una educación basada en competencias. Y en ese orden queremos ratificar que debemos todos solucionar esa brecha que existe entre la educación y el trabajo. Brecha que actualmente se ha acelerado por la velocidad como todo está, digamos, innovando. Está mucho más rápido adoptado el mundo de la empresarialidad, mas no llevamos esa misma velocidad en la academia. En la academia somos más conservadores, un poco, digamos, más lentos en la toma de decisiones, pero el mercado nos ha puesto un reto, nos ha aventado, la pandemia nos adelantó 5 o 10 años en todo este proceso y es un reto pues que todos debemos de asumir y considero dejarle lo más claro posible cómo se resuelve y cómo el mundo lo está resolviendo. Bueno, básicamente les traigo 3 temas a abordar. El primero es que este concepto es un problema de trayectoria completa. Así lo abordan los estados, los gobiernos, las gobernaciones, las alcaldías. El sector público tiene una responsabilidad con sus conciudadanos de asegurarles una trayectoria completa. Y básicamente la trayectoria completa pues, es estudiar para trabajar. O sea, uno no estudia para otra cosa, uno estudia para ubicarse en un entorno social y productivo y engranar y hacer un proyecto de vida. Entonces, tener en cuenta que es un problema de trayectoria completa. Luego, ¿cómo se resuelve esa trayectoria completa? La OCDE y la UNESCO nos propuso en el año 96 el enfoque por competencias y la UNESCO lo generalizó. Es un modelo que nace de Inglaterra y se generaliza a través de la OCDE y particularmente en los países, ya se ejecuta en un concepto que se llama el Marco Nacional de Cualificaciones. Voy a darles un ejemplo para Colombia
y cómo aquí lo estamos resolviendo, pero ese ejemplo y ese ejercicio lo están haciendo en particular todas las naciones, unas ya lo tienen implementado, los países desarrollados, particularmente en América Latina, vamos unos adelante, otros un poquito atrás, unos las llevan suspendida, la avanzan, pero todos estamos resolviendo el marco de cualificaciones. Cuando ya hablamos de marco de cualificación, entonces hay un impacto que golpea el modelo de evaluación. Allí es donde más impacta el cambio, porque debemos de dejar la evaluación actual y adoptar la evaluación por competencias. De parte nuestra venimos trabajando en un modelo propio que hemos denominado EvalMax, que más allá de evaluar por competencias, hemos avanzado un escaño y estamos evaluando por perfiles ocupacionales de egreso, para que esa certificación, y ahora más abordada por una microcredencial, va a ser fácil la lectura desde el ámbito empresarial y vamos a poder interpretar esas personas que están saliendo del mundo de la educación. Entonces, entremos sobre lo que corresponde a trayectoria completa. Entonces, aquí tenemos una estructura orgánica en 4 fases: la educación inicial, la primaria, secundaria, la educación superior y la última, el entorno social y productivo. ¿Por qué es trayectoria completa? Si nosotros somos líderes en un jardín infantil y tenemos 30 estudiantes, pues nos debe de preocupar que el año entrante que ellos terminen, todos tengan cupo en primaria. Lo mismo debemos de hacer en educación superior, y hay diversas intenciones y soluciones respecto de ello. Esas personas que están en educación superior formándose, lo menos que esperan es tener un cupo en el entorno social y productivo. El árbol genera una diferencia entre primaria y secundaria, que medianamente la currícula no la elijo mucho. Yo puedo elegir el colegio y la forma de educar de ese colegio, pero una vez lo haga, yo ya quedo inmerso en esa currícula, que yo no la puedo mover ni la puedo elegir, la tengo que cubrir. En la educación superior hay un movimiento en esa misma lógica, y es que ahí de alguna manera yo ya tengo algún grado de elección. Entonces yo me voy por la rama del derecho, me voy por la rama de los sociales, me voy por la rama de ingenierías, y luego laboralmente quedo en una hoja como un gerente, un jefe, un comerciante, un vendedor, etcétera. Ese es un poquito, digamos, desde el pronóstico o el diagnóstico que nosotros hacemos en todo este tiempo. En estos 2 niveles, uno podría decir que es lógico evaluar por materias, pero ya no en el sector productivo. Allí ya se debe evaluar por perfiles, los que cada uno eligió. Entonces, allí ya hay un cambio, y ese es el cambio que debemos de proponer: cambiar el modelo de evaluación. La OCDE propone el lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de la vida, y nosotros estamos diciendo que esa propuesta se lleva a cabo en las instituciones educativas desde las apuestas de extensión. ¿Por qué? Porque todo el que se va a trabajar, digamos, no vuelve otra vez a la carrera, porque allí hay una primera dificultad: el título académico. El título académico no vence. Yo soy arquitecto de por vida. Entonces yo desde la universidad en un plan de egresados no le puedo decir, ya no eres arquitecto. No, yo no puedo hacer eso. Entonces la invitación aquí, y es lo que estamos haciendo con las instituciones educativas que estamos trabajando, es que se le entregue el título de arquitecto, pero se le certifique, en este caso con credenciales, se le certifique que él está especializado o sabe o tiene la capacidad de desarrollar infraestructuras, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Digamos que aquí comienzo a darles unos contextos, y en el desarrollo de la presentación pues los vamos precisando. En ese orden, el egresado puede volver, no por el título que no se vence, sino por la certificación que sí se vence, porque la técnica, la tecnología, la innovación, donde yo le certifiqué esas estructuras, ya ahora el mundo la hace diferente. Por tanto, se le ha vencido esa certificación y puedo volverlo a traer a mi unidad de extensión para recertificarlo, ¿sí? Entonces, la certificación, y en este caso las certificaciones POC, por eso tienen fecha de vencimiento. Como también vencen los certificados, más no los títulos. Cuando
una persona la van a contratar y el título está muy viejo, yo me gradué en el siglo pasado, pues entonces van a dudar si yo aún estoy competente. Entonces, por eso se hace necesario la certificación, para evitar esto que vemos aquí, de todo ese proceso, indistintamente que tiene el título, yo no sé si es competente porque ya no hay un empate en los títulos y las ocupaciones, ya no hay un empalme, no se ven. Un ingeniero desde el punto de vista ocupacional puede desempeñarse en Colombia en 23, 24 ocupaciones diferentes. Entonces el título no dice en cuál de todas. Esa es la propuesta que nosotros hacemos. Titúlelo normal, con todas las reglas, pero además certifíquelo en unas capacidades que le den visibilidad laboral. Ahí es donde estamos. Esto es un poco lo que les mostraba la dificultad. Aquí se agrava porque una encuesta que hizo una empresa muy reconocida en Colombia evidenció que en el empleo juvenil de esa encuesta, de cada dos, un estudiante se vinculó en algo que él no estudió, que no está relacionado con su estudio, porque hay muchas dificultades para leer el egresado, ¿sí? No hay esa brecha, está amplia y pretendemos resolverla con certificaciones, con microcredenciales más cercanas a la estructura ocupacional. ¿Cómo se hace eso? A partir de un referente, una misma manera entre todos de hacer las cosas. El referente internacional se llama CINE, es propuesto por la UNESCO, y cada país construye su propio marco de cualificaciones. Ahí están los 8 niveles, desde primaria hasta doctorado, y todas las actividades económicas. Este es para nosotros el marco ya jurídicamente formal. Sale el 21 en un decreto donde hace y estructura todo el cambio, donde une el Ministerio de Educación con el de Trabajo para asegurar una trayectoria completa. Destaco la CUOC. ¿Qué es la CUOC? La CUOC es la clasificación única de ocupaciones de Colombia, que me va a permitir una estructura y un referente para que sea interpretado tanto por la academia como por el sector empresarial. Aquí está pues para Colombia todo el recorrido de todos los decretos que se dispararon a partir del 2018, cuando Colombia se vincula a la OCDE, y nos dice todo lo que debemos de transformar y hacer a nivel académico y laboral. Este es pues un poco lo que se quiere. Debemos de llegar a que ya una empresa no diga necesito una persona que sea capaz de hacer esto, aquello, que pueda, que no, que sí, y hacen unas solicitudes enormes que nadie las interpreta. Simplemente debemos de llegar a decir, se necesita una persona certificada en el código 10.14.20, que es archivística, punto. Y así deben de salir certificados desde la academia. Sí, académicamente hace todo su recorrido, pero entran los certificados a especificar esa CUOC que está requiriendo el mundo empresarial. Entonces, en ese orden, nosotros estamos dividiendo ya el proceso de formar separado del de evaluar y certificar. En ese orden, esto se convierte en un nuevo ingreso para las instituciones educativas, porque indistintamente que la persona hace un proceso académico y se titula, pues yo puedo someterlo a un proceso de evaluación de competencias para que él termine en una certificación y lo alinee o lo haga visible con una ocupación específica que está dentro de todo mi marco de titulación, pero que no está específico porque el título dice abogado, pero no dentro del título en derecho le enseñaron derecho penal, derecho civil, derecho familiar, derecho institucional, derecho canónico, y es clarísimo que los 20, 50 que se titulan ese día, no todos saben todos los derechos. Incluso por gusto y preferencia ellos mismos dicen, yo me voy por aquí y me voy por acá. Esto no lo quiero, esto no me gusta. Esa parte es la que no estamos comunicándole al siguiente nivel de la trayectoria completa. En ese orden, ¿cómo lo hacemos? Entonces lo hacemos con calidad. Calidad en términos de la ISO 17024. Venimos certificando personas desde la academia, pero no lo estamos haciendo con calidad, particularmente en dos aspectos. La ISO 17024 tiene un primer componente, que es el literal 4, que habla de imparcialidad.
Entonces, la imparcialidad solo se logra cuando el sujeto que se involucra en el proceso de evaluación es el sujeto estudiante, no el sujeto docente, porque ahí implica el segundo literal de la ISO 17024 y es el conflicto de interés que tiene el docente, porque él enseña y además evalúa. Entonces, en ese orden, cuando uno separa la formación de la evaluación, entonces nace la evaluación formativa de parte del profesor, que es para hacer su proceso de desarrollo de capacidades, pero entra a crearse la certificación o la evaluación institucional que se aconseja hacer desde extensión, y es allí donde se aplican las certificaciones y las microcredenciales y se hacen las especificidades. En el ejemplo nuestro en Colombia, el ministerio lo dice, en las notas conceptuales del 22, dice que eliminemos el conflicto de interés desde la evaluación para que no sea un proceso que esté solo en cabeza del profesor, sino que además esté como en un grupo, en un comité. Entonces ahí nace la evaluación institucional. Y por el otro lado, el literal 4, que habla de que debe haber imparcialidad, entonces el ministerio dice, los resultados de aprendizaje son una referencia. Entonces ya yo no evalúo como yo quiera, como lo hacemos ahora todos los profesores, yo creo, y eso no está mal, pero como yo evalúo nadie lo sabe. Y yo evalúo distinto de mi compañero y distinto del profesor de otra universidad. Entonces nadie sabe, y eso ha hecho que el título pierda información, porque me dice psicólogo, pero me dice qué es psicólogo y de dónde tiene, digamos, sus fortalezas o sus capacidades. Entonces empieza la solución diciendo, hagamos un referente, en ese caso se llaman los resultados de aprendizaje, y esos resultados de aprendizaje están en la CUOC. Entonces ya comienza a ser una sola estructura que todos conocemos. Entonces cuando emitimos una microcredencial de una norma de competencia específica, de una capacidad que está definida en la CUOC y la CUOC todos la conocemos, entonces va a pasar fácil de la formación al trabajo. Hay un ejemplo de Colombia nuevamente, pero se aplica para todos. Las escuelas de conducción ya no son responsables del examen. O sea, aquí probamos un poco hacia dónde va esto. Ya separaron. Yo voy a manejar vehículo, me capacito en una escuela y ellos mismos decían, aprendió, pero tienen un conflicto de interés porque ellos mismos dieron la capacitación y si ellos fallan, ellos no van a decir fallé. Entonces el Ministerio de Educación y de Trabajo separaron en Colombia el juicio de valor. Usted forma y son ahora los CALE los que tienen el Centro de Apoyo Logístico y de Evaluación, como para darles un ejemplo de hacia dónde va esto. Y el marco nuestro en el 23 se volvió el referente, no solo el referente, sino que, digamos, vamos un poquito más avanzados que la Alianza Pacífico, México, Perú y Chile, y ellos adoptaron el marco de cualificaciones nuestro. O sea que allí vemos que esto es un componente internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que yo titule o certifique ese certificado de esta manera, obviamente, con estas definiciones formales, técnicas, bajo la ISO 17024, etcétera, etcétera, ese certificado le va a dar empleo en México, le va a dar empleo en Ecuador, le va a dar empleo en Argentina, indistintamente de dónde fue certificado, de allá lo vamos a poder emplear acá, porque esto es un componente universal. Desde Valmax, ¿qué decimos nosotros? Entonces cambiamos 4 componentes del modelo actual. Vamos a evaluar bajo el marco de cualificación o el referente institucional. Podemos empezar sobre los resultados de aprendizaje y luego llevarlos al marco. Puede ser de esa manera. En ese orden, entonces la evaluación debe ser por perfiles, no por materias, porque debe de haber un componente donde yo valido que el estudiante desarrolló las capacidades asociadas a un perfil ocupacional X de la CUOC. Y si yo certifico eso en una credencial inmutable, entonces eso va a ser una palabra definida, nadie me la va a cambiar. Lo probé, tengo las evidencias y lo certifico. Y allá lo van a leer, no necesitan volver a hacer todo el proceso de selección, simplemente lo emplean y mañana la persona va a producir. No tenemos que capacitarla en el trabajo. La evaluación en ese caso entonces es bidimensional, no unidimensional como la estamos haciendo ahora. Ahora estamos midiendo solamente el logro. Necesitamos medir lo que le falta, qué no logró para poder hacer planes de mejora personalizados y ser más eficientes. En ese orden, y aquí les doy un ejemplo de esa calificación. Esa calificación, si un grupo de estudiantes, yo
les hago una evaluación y califican 2,34, del 1 al 5, pues en el caso colombiano, del 1 al 10 en Ecuador, en República Dominicana es del 1 al 4. Bueno, es un ordinal que regularmente un poquito más allá de la mitad, en el caso nuestro es un 3, decimos pasa o gana y le subimos el nivel. Aquí nadie ganó en promedio, pero yo no sé qué ganaron y qué perdieron. Aquí está la apuesta nuestra desde la metodología que estamos haciendo, y un 2,34 es que vas por la mitad, o sea, es casi la mitad de 5. Y esta mitad, referente a, bueno, aquí están unos estudiantes, que esta es una medición real, ahí me disculpan el habeas data, esto es una medición real, aquí está lo que ganaron y lo que les falta. Entonces ya desde el enfoque por competencia no es que perdieron, sino les falta. Por tanto, yo ya voy a poder decir, mire, todo el grupo en promedio fallaron en el indicador de logro 19 y en el 1. Entonces yo puedo volver y decir, ellos deben de repasar múltiplos y submúltiplos de unidades y deben de volver a repasar los principios de seguridad para el uso de equipos de medición eléctrica, no volver a hacer todo el curso, que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces es un poco todas estas posibilidades que tenemos. Este es un ejemplo, para ir cerrando ya, de aplicación. Esta es una currícula normal, conocida por todos los que estamos en educación, semestralizada. Entonces aquí hay una ruta pedagógica por semestre. Cuando yo la gano, pues gano el semestre. ¿Y eso qué me sirve? Pues para matricular el segundo. Pero es injusto, podría uno decirlo, con el estudiante que muy juiciosamente desarrolló toda esta ruta pedagógica de una segunda lengua y que en quinto semestre ya lo logró y aprobado todo lo que requirió la universidad. Pero ¿qué pasa? Solo le sirve para que matricules esto. Y ya en noveno, en este caso, yo le digo que él es diseñador industrial o ella es diseñadora industrial, pero en ninguna parte de ese cartón dice que él habla inglés cuando él lo logró. Entonces, así, en un ejemplo más claro para todos, ingeniería de sistemas, pues siempre en los 5 años yo seré estudiante de, cuando si en el tercer semestre él ya maneja base de datos, pues certifiquémosle con una microcredencial que ya maneja base de datos. Eso lo hace visible, ya no lo contratan como estudiante de, sino que lo contratan como administrador de bases de datos. Y él va a seguir estudiando porque va en tercero y apenas lleva ese peldaño y va a necesitar más. Entonces yo puedo ir haciendo una ruta pedagógica donde le voy evidenciando el logro de sus capacidades. Habrán algunos, uno ve que cuando todos se gradúan en ingeniería de sistemas, por ejemplo, hay muchos que salen y no saben programar. ¿Por qué? Porque ellos desde sus gustos y preferencias dijeron, no, yo voy a ser administrador de sistemas. Yo no me voy a dedicar a programar, porque eso también depende de la persona. Si la persona es muy social, entonces se va por la administración. Si es muy retraída, entonces se va a su computadora, a su habitación y a programa. Hay muchas características que cada uno elige, pero que la universidad dice, todos son ingenieros de sistemas. Y esa dificultad se la estamos pasando a la empresarialidad. Este es, pues, una currícula propuesta por nosotros de cómo podría ser los diseños hacia adelante, donde una ruta pedagógica no debe ser semestralizada, sino que debe de adherir a una capacidad de la persona. Entonces, en este caso, el administrador de la propiedad horizontal o el gerente, en este caso este es un perfil de gerente de la propiedad horizontal en el ámbito jurídico, pues tendré que enseñarle la ley 675, pero si es un gerente de banco, entonces será la legislación de bancos, y si es de salud, pues será la legislación de salud. Entonces empiezan a convertirse en unas currículas muy estructuradas, muy consensuadas. Esto ya está codificado, esto está codificado para todos. Entonces cuando yo certifico una persona, yo tengo que ponerle el código FUD, el código QUOC, yo tengo que ponerle el código CINE, y entonces él con ese certificado, con esa credencial, va a poder ir a otro país que va a tener un código CINE donde lo van a leer y le van a decir, le falta estos pedacitos porque nos diferenciamos entre Colombia con estas dos, pero no lo van a poner a hacer otra vez toda la carrera para poderle dar el empleo. Ese es un poco lo que esto necesita. Aquí, pues contarles que tenemos 4 plataformas, es un poco lo que coincidimos y creemos que es el deber ser. La plataforma de evaluación, o sea, la estructura de evaluación ya es muy compleja, es una evaluación institucional. Para Colombia es como tipo ICFES, en 3 dimensiones de la competencia, ser, saber y hacer, o sea que ya no es una sola evaluación, sino 3. En ese orden
se debe estructurar los LMS, o sea que aquí ya de haber es micro y nano learning asociados a estructuras muy modulares, a resultados de aprendizaje específicos, indicadores de logro. Una plataforma que tenemos de inteligencia artificial que nos va a aportar todo el desarrollo de las brechas que se empiecen a evidenciar desde la dirección del curso y toda esta estructura para que quien gane el proceso y lo valide y lo demuestre, entonces lo presentemos para que él valide eso con la parte laboral en lo que tiene que ver con una credencial digital. En ese orden, permítanme un poco, yo les presento una credencial digital, un ejemplo. Entonces, aquí este es un ejemplo de nuestras credenciales digitales, ¿sí? Donde el título académico que se le entrega de manera de papel lo vamos a poder digitalizar y bueno, ahí ya en su momento, en la capacitación que corresponda, todos los beneficios técnicos y tecnológicos que ello tiene, pero lo que más me gusta a mí aquí es que este título tiene reverso. Y aquí está la especificidad de las capacidades de esa persona representadas por ese título, que no me caben en uno de los factuales. Tendría que imprimirlo por detrás o hacer otro, qué sé yo. Pero aquí ya resolvemos eso, cómo fue que fue otorgado, qué habilidades representa, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco eso pues lo que les quería contar sobre el tiempo de presentación. No sé si tienen algunas preguntas hasta allí. ¿Me pasé del tiempo o aún me queda algo? Yo tengo una pregunta. Hasta allí vas muy bien del tiempo. Yo tengo una pregunta. Dale. Usted en Colombia, yo también soy de Colombia. ¿Desde qué parte de Colombia está mostrándonos esto? Desde Cali. Desde Cali, pero ¿de qué institución o tú tienes un... Ah, bueno, ok, sí, está bien. ¿Qué? No. Nosotros somos una empresa privada que se llama Far y Rincón Certificaciones, registrada formalmente ante la Cámara de Comercio, y somos el actor independiente que necesita la institución educativa para entablar y eliminar el juicio, digamos, el conflicto de interés que hay entre el docente enseñando y evaluando. Entonces nosotros entramos a hacer ese tercer elemento que ayuda a eliminar ese proceso. Entonces nosotros somos los idóneos para implementar todo el proceso de la evaluación institucional, el montaje de toda la ISO 17024 y toda la tecnología que acabamos de mostrarles para que la institución haga ese salto hacia adelante. Entonces, no soy una institución específica, sino soy una empresa privada que apoya a las instituciones educativas. Gracias. ¿Esa respuesta está correcta? Sí. Ok. Bueno, decirte que estamos trabajando en Cali con la Escuela Nacional del Deporte, estamos trabajando con Unicuses, estamos trabajando con la institución Antonio José Camacho, estamos trabajando con la Universidad del Valle, estamos ya entrando a hacer unos procesos con la Autónoma, ahí vamos. La Autónoma de Cali. De Occidente de Cali, ajá, sí señora. Listo. Muy interesante. Vale, puedes pedir referencias, claro que sí, estás en esa posibilidad, llamar y preguntar. Muy interesante porque eso también más que a nosotros como directores o como integrantes de ASFACOT y personas que están en la academia como académicos. Qué chévere también que pudiera tener la oportunidad de conversarlo y explicarlo a los directivos. Claro, con gusto. A quienes tienen la plática y pueden invertir.
Claro que sí. Mira, por ejemplo, ayer estábamos en una conferencia, de hecho, en una universidad y estaba el decano de contaduría y decía, mira, qué interesante porque un estudiante me dice, mire, yo voy a hacer toda esta carrera, pero lo que yo quiero es ser tributarista. A mí no me interesa ser contador. Entonces, mira cómo el estudiante desde el pregrado, que uno pensaría, entre comillas, que eso es asunto de las especializaciones y los posgrados y ya eso no es del todo cierto. Desde el pregrado la persona se prioriza. Desde el pregrado la persona tiene gustos y preferencias y tiene capacidades y desde el pregrado las demuestra. Tanto así que él no cumple con toda la oferta académica. Él cumple con la oferta académica que le gusta. Lo que no le gusta lo pierde y entre sumar y dividir entonces pasa y lo titulan. Entonces él decía, yo quiero solamente ser tributarista. Ahora, todo el contenido de tributaria dentro de la carrera completa, que son 5 años, pues no son 5 años. Esa parte de tributaria está inmersa dentro de la carrera y así como les mostraba el ejemplo ahora del inglés en esta diapositiva, pues habrán unos componentes que lo hacen competente en tributaria. Y podría ya uno decir, certifiquémoslo y él empieza a intentar abrirse un espacio desde lo laboral que le sirve para graduarse con experiencia. Obviamente con solo tener tributaria sin tener toda la estructura completa, pues no va a tener más capacidades que las va a llenar y las va a ir descubriendo, pero le puedo ir resolviendo esa necesidad que él quiere. Él quiere y dice, yo quiero ser, listo, venga, yo le reconozco que usted ya completó la ruta pedagógica de tributaria, ya lo eres, porque yo quisiera saber, no lo va a volver a ver. ¿Sí, señora? Yo quisiera saber esto, bueno, todo eso es una tendencia, ¿no? Una tendencia a nivel mundial, las Total. microcertificaciones. Y yo quisiera saber, pues así de forma bien resumida, y creo que algo comentó al principio, ¿cuál es la tendencia, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, por allá por esos lados? ¿Cuál es la tendencia? Porque yo le escuché decir que no es abolir las carreras, sino es hacerlo apto para que se vaya con un grado de especialización al medio, al contexto. Entonces, yo quisiera saber, ¿tú tienes algunas estadísticas de que muestren cómo está funcionando esto en el mundo? Bueno, no las preparé para la presentación y sería muy injusto pues ponerlos a esperar para buscarlas si existen, pero yo te puedo contar que en Europa, por ejemplo, si usted tiene un cargo y lo van a poner en otra ocupación, usted tiene que pasar por un proceso de certificar las competencias de esa otra ocupación. O sea, no es como aquí. Venga, entonces usted hoy es asesor comercial y a partir del lunes usted ya es el jefe. No funciona así. Para hacer ese salto, yo debo demostrarlo y me hacen una evaluación. Si me gano esa evaluación y me certifican en esa ocupación, me dan esa ocupación. Incluso yo me tengo que certificar hasta para cortar el pasto, porque yo tengo que saber que yo tengo unos riesgos, tengo unos problemas, si yo no tengo en cuenta eso y me lastimo cortando el pasto, entonces la culpa es de quien me contrata, no es mía, porque usted me contrató y yo estoy haciendo algo para usted. O sea, esto es muy serio y esto ya no es una tendencia a nivel mundial, esto es una realidad a nivel mundial. Yo tengo una persona en Estados Unidos, amiga, que es fisioterapeuta y su tarjeta profesional le vence cada 2 años. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que volver a la academia, volver a evaluar si hay niveles por cubrir, hacerlos, volver a certificarse, le renuevan la tarjeta profesional y ahora vuelve y se desempeña. Un ejemplo en contaduría, y vale la pena decirlo aquí, manejamos a la manera nuestra, muy a lo colombiano, el paso a las NIF. Se pasó simplemente obligando por unos tiempos a que todos hicieran NIF y dejaron a todos los contadores que tenían que resolverlo de manera particular. Uno diría, con esto ya implementado, el gobierno dice, se vencen a partir de tal fecha las tarjetas profesionales de los contadores. ¿A son de qué? Que deben de volver a sus academias, deben de capacitarse en el manejo de las NIF
y ahora una vez aprueben esa capacitación, volver a generarles a los que lo logren su tarjeta profesional para que ahora de nuevo puedan seguir ejecutando. Y así para los ingenieros, los arquitectos, por eso se nos caen los puentes, por eso pues nos pasa lo que nos pasa, porque todavía no hemos llegado a la solución, pero sí el compromiso es que tenemos todos que montarnos en esta solución, porque no es solo obligatoria, sino que además es de buenas prácticas, resuelve muchos problemas sociales, el del empleo, por ejemplo, el de las buenas prácticas para que esa persona que me está atendiendo a mí tiene un certificado que dice que es idóneo. Por tanto, yo puedo confiar en ese certificado y entonces lo puedo contratar. Ahora es, ve, recomiéndame una persona que haga tal cosa. Yo necesito una secretaria. ¿Se te ocurre alguna buena? ¿No? Una persona certificada en eso. Para eso ya el ACUOC tiene 14.000 labores codificadas, todas súper claras. Las podemos usar. Perfecto. Oiga, muchísimas gracias. Agradecerle esta intervención a Víctor Raúl por su disposición. Y aquí hay varias cosas, antes de dar varias manitos que hay levantadas por acá de participar. Yo quisiera hacer un zoom, algo que Víctor nos ha comentado entre las muchas cosas de esta presentación tan interesante, y felicitarte, Víctor, y agradecerte también el haber aceptado la invitación. Tú nos colocabas en el escenario un tema que es vitalmente, o es de vital importancia. Tengamos presentes que hay una evaluación con fines formativos que la lleva a cabo el profesor y que está inmerso dentro de todo el itinerario de la ruta educativa. Pero cuando abordamos los temas de que requiero tener una habilitación o reconocer o conectar mi perfil con el campo laboral, se supone que debe haber una independencia del evaluador. Y para esto existen unos organismos especializados que desarrollan esas evaluaciones, y que en esas evaluaciones se cuentan un marco que es avalado por el sector empresarial y que reconoce que efectivamente mediante un consenso ya está, para este caso, para el caso colombiano, los marcos nacionales de cualificación, igual que en todo el mundo donde se han aceptado estos marcos de cualificación. Este era un primer elemento y quería hacer un zoom a su intervención. Hay un segundo elemento que también es muy interesante, y es que ambas evaluaciones son importantes. La evaluación formativa que lleva el profesor, que acompaña, que reoriente y que permite tomar decisiones. Pero también la otra evaluación es decisiva porque permite también que vaya teniendo un criterio de independencia y eliminar también todos estos conceptos del conflicto de interés o del sesgo en la evaluación. Y que lo que se evalúa no es lo que el profesor o la profesora considere, sino lo que se requiere acorde a un determinado campo de acción de un profesional o un campo de acción determinado. Y entre otros aspectos, yo me copié por aquí dos cositas más que quiero hacerme un zoom, y quiero colocarte una que para mí es una frasecita de esas que uno dice, Dios mío, esta es como la llave maestra. Y es esa donde dices, para asegurar las trayectorias, hay que tener trayectorias concretas, y las trayectorias concretas completas, es que mi trayectoria es que yo llego al sistema educativo porque yo quiero desempeñar mi proyecto de vida, pero mi proyecto de vida no se agota solo en el mundo del trabajo, también tengo que tener el mundo social, el mundo de viajar, de interactuar con el mundo, debo tener también como un pasaporte. Y es aquí donde entra también el papel del Estado y el mercado del trabajo, ya no el mercado del empleo, no, y eso es como una cuestión del pasado. Ahorita es el mercado del trabajo, tú inicias con una cosa, luego pasas a otra, entonces se requiere garantizar estas trayectorias completas. Esta frasecita me la estoy robando porque me pareció de maravilla, porque a veces ya lo obvio nos causa ceguera. Entonces, es importante dar como este desglose. Y la segunda frasecita que quiero por aquí también tenerla a la mano es: evaluar significa saber en qué vamos progresando. Yo a veces digo, ¿será que ya puedo preparar un estado financiero? ¿O será que puedo formular un proyecto empresarial? ¿Será que ya estoy preparado o todavía no es el momento? Entonces, bueno, esto también es la lógica de evaluar, y qué bueno que evaluemos teniendo en cuenta esta ruta. Y pues agradecerte también que nos has compartido toda esta experiencia que ustedes vienen desarrollando
y sobre todo esta trayectoria que también ustedes han construido. Pero yo no quiero ser el protagonista de esta conversación y tenemos 3 manitos levantadas. Tenemos Osmani Pérez, posteriormente José Juan Paz, y tenemos también a Wilson Eduardo. Tenemos 3 manitos levantadas. Entonces la primera es la de Osmani, así que le cedo la palabra a Osmani. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, José. Buenas tardes, profesor. Buenas. Bueno, esta es la ventaja de ser el organizador porque se cuela dentro de las manitos, ¿no? Y da los criterios primero. Entonces, bueno, eso pasa, ¿no? Vamos a tener que hacer una certificación de pedir la palabra. Tal cual. Solo molesto, José, solo molesto, para que no me vaya a acribillar, ¿no? Gracias, ya tengo una microcredencial como presentador. Yo creo que es importante, por ejemplo, en Ecuador, que estas cosas se vayan ventilando a través de la Secretaría Nacional de Educación, porque las universidades están autorizadas a entregar certificación de títulos de la carrera completa, pero no de una microcredencial. ¿Qué han hecho las universidades en Ecuador? Las universidades tienen primero como una parte tecnológica, que son de 2 años, que es como una especialización, que es algo parecido a la microcredencial, que es un microcurrículo mucho más pequeño, ¿no? Para que la persona que quiera ser tributario, para la persona que quiera ser financista, para la persona que quiera hacer de costes y estas cosas, ¿no? Pero no es exactamente lo que se habla de lo microcredencial, ¿no? Lo importante es esto. Y en caso de que existiera una empresa que de estos tipos de credenciales o de microcredenciales otorgue este tipo de credenciales o microcredenciales, pues debe estar avalada y autorizada por la Secretaría Nacional de Educación, por ejemplo, de Ecuador, aunque no se ha visto, a lo mejor está en Colombia, pero quizás le estoy dando una luz también de que pueda certificar su empresa que otorga este tipo de certificaciones con la Secretaría Nacional de los diferentes países latinoamericanos. Y quizás esto pueda enriquecer mucho más la expansión, ¿no? de este interés del conocimiento, ¿no? Del conocimiento específico para las formaciones de los profesionales, ¿no? En un área determinada. Entonces yo creo que sí, que es interesante, pero las universidades, al menos en Ecuador, tendrían que ventilar esto, ¿no? Conjuntamente con la Secretaría Nacional de Educación, que es la que autoriza o no, si es válido o no, esta microcredencial para ocupar un puesto de trabajo determinado en la sociedad, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, quiero reaccionarte, primero comentarte que ya hemos hecho este tipo de encuentros en Ecuador, ya llevamos bastantes, hemos hecho congresos y hemos hecho formaciones en instituciones universitarias particulares, en el Carchi, en Quito, y ya tenemos un primer movimiento de unas instituciones educativas que están entrando en todo este proceso, porque si bien ya es real para los países industrializados, pues para nosotros, entre comillas, es una tendencia, pero más que tendencia, es un camino que ya arrancamos. El marco de cualificación, todos los países lo están desarrollando. Ecuador lo tiene en un nivel de desarrollo. Probablemente nosotros llevamos un tantico más adelante, pero podemos apoyarlos a ustedes para que lo terminen. Ya nosotros también estamos haciendo esos acercamientos a nivel de digamos, los directivos de ministerios y ya empezó como el interés, porque este es el camino. Ahora bien, es verdad lo que tú dices, no estamos autorizados a dar microcredenciales, sino títulos, pero entendamos algo, que la norma me dice qué hacer, pero la norma no me dice qué no hacer. O sea, yo puedo como institución académica desde Ecuador emitir credenciales digitales porque eso no está legislado, usted no lo tiene legislado. Entonces es como la IA. La IA llegó y no está legislada y entró a resolver algo. Siempre la sociedad resuelve primero que cualquiera, ¿sí? Y saca una solución. Es en el hecho de que la sociedad la asume, la convierte en una solución y la usa, que empuja y obliga a que ahora sí sea legislada y determinada. Entonces, no necesariamente es al contrario, no necesariamente el gobierno debe decir, y ahora pueden dar credenciales. No, eso se van a demorar un rato. Pero no dicen no lo hagan. Y eso jurídicamente es posible, y por eso doy el ejemplo de la IA. Entonces, nosotros sí vamos a generar credenciales digitales en estas instituciones y van a ser las primeras y las pioneras en Ecuador que van a dar el ejemplo y de alguna manera
pues si rápidamente no se legisla, pues eso hará presión para que todos tomemos la ruta, porque esta es la ruta trazada a nivel mundial. Esto es una ISO que es internacionalmente reconocida, la ISO 17024, y esto es un criterio de homologación, si se le puede llamar así, que es el marco de cualificación CINE. Y el CINE es UNESCO, o sea, en cualquier país tú hablas de esos 3 términos y todos los tienen. ¿Sí? Ese es un poquito lo que te puedo contar. Tienes el micrófono apagado. Importante porque Ecuador es bastante receloso con eso. Por ejemplo, Ecuador no reconoce los diplomados como un evento de formación. No lo reconoce. Vea, reconoce maestría y doctorado, pero no diplomado, por poner un ejemplo. En México sí, por ejemplo, como una especialización prácticamente. Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Incluso más lo que usted me está diciendo. Sería importante un contacto urgente con la Secretaría Nacional de Educación del Ecuador. ¿Por qué? Porque en el momento que usted le da la certificación y la persona vaya a buscar trabajo, le dice, no, esto no es válido por la Secretaría Nacional de Educación, puede dar una imagen distorsionada de la empresa que da la certificación de microcrédito. ¿Entiendes? Entonces, no sé, a lo mejor no estoy aportando nada, pero sí estoy cuidando a la gente nuestra, ¿no? Que estamos aquí. Oh, está bien, eso es válido. Sentido, ¿no? Porque son muy, muy recelosos, por ejemplo, en el Ecuador, a la hora, usted puede venir a todas las certificaciones que quiera, que el Ecuador la reconozca o no, es lo diferente. Mira Entonces, que en Ecuador es mejor ir a la Secretaría Nacional de Educación para que certifique, avale, ¿no? Que esa certificación que se otorga de microcredenciales sirve para ocupar puestos de trabajo, incluso hasta en entidades públicas, no solamente privadas. Claro, ahí te iba a decir, probablemente no suceda en instituciones públicas porque el gobierno no reconoce, pero en privadas sí sí puede funcionar, porque es el empresario que está leyendo una buena práctica, una estructura, algo muy bien hecho y que él contrata a la persona y la persona va a desempeñarse de manera idónea. Por tanto, hay una comunicación entre la formación y el trabajo. No, también decir que, por ejemplo, en Ecuador está llegando, entiendo, si me ayudas un poco, me parece que es la Universidad de La Rioja, que ha penetrado bastante y tiene un buen mercado de estudiantes pero está haciendo avalada, cursos de España. Tienes ¿sí? razón, pero está avalada por la Secretaría. Claro, pero mira que se puede, o sea, digamos que esa conservación es válida, pero uno puede disrumpir y empezar a dar ejemplo y presionar, lo que yo te decía, la IA está presionando, la IA no está legislada, está disrumpiendo todas las líneas de trabajo, están pronosticando que va a cambiar el mundo y no está legislada apenas y ahora están empezando a entender dónde le ponen, ya por ejemplo se comenzó a legislar y eso no pueden detener la IA, o sea, no pueden decirle no la haga, no haga eso, tienen que legislar porque eso ya digamos el mercado lo adoptó. La IA ya en un país asiático ya es propiedad intelectual mi voz y mi persona. Imagínense, entonces quien me copie y me duplique ya es delito, pero porque ya está legislado. A nosotros aquí en Colombia no. Entonces aquí alguien copia a otra persona y manda un aviso y creen que esa persona es el correcto y hacen un ilícito. Pues entonces tenemos que empezar a legislar. Entonces por eso digo que las buenas prácticas definitivamente y los procesos de mejora adoptados por el mercado irrumpen todo proceso jurídico y procedimental y presiona para que se legisle. Es, digamos, que lo que te puedo dar como ejemplos y ejercicios. Muchas gracias por todo, profesor. Yo quería, Víctor, yo quería aquí también entrar e intervenir un poquitín para interactuar. Igual aquí está Silvina, en las discusiones de la UNESCO hemos tenido una delegación del Ministerio de Educación de Ecuador y ellos han estado permanentemente en estas discusiones y voy a hablar de primera mano de lo que nos han dicho las autoridades en estas sesiones de la UNESCO. Y digo Silvina porque Silvina estaba allí en las mesas de discusión más en primera fila que yo soy como el bueno. de estas mesas de discusión. Entonces, lo que yo he aprendido del Ecuador y lo que he aprendido a las autoridades del gobierno ecuatoriano es lo siguiente, voy a ver si lo digo bien. El gobierno de Ecuador hizo una división muy interesante y es,
todo lo que va a ser todo lo que tiene que ver por esta vía educativa, todo lo que tiene que ver por esta forma de reconocer lo que nos decía Víctor, va vía el Ministerio de Educación, hay que pedirle permiso a la Secretaría. Pero Ecuador, cuando adoptó el Marco Nacional de Cualificación, hizo una cosa muy interesante. Si yo voy a certificar, como estamos viendo aquí, un tema de campos ocupacionales, no va a ir vía a la Secretaría de Educación, sino que va a ir vía a la Secretaría de Trabajo, y allí en la dependencia del Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo, hay dos cosas importantísimas. La primera es que ellos tienen una Secretaría de Cualificaciones, y adicional de esa Secretaría de Cualificaciones tienen un sistema nacional de cualificaciones y capacidades profesionales que lo tienen adscrito, y es a través de esa dependencia donde se van dando este tipo de reconocimiento. Y me parece esto que nos está dando Osmani, y vuelvo y digo, yo estoy hablando de lo que nos han ido presentando en estas mesas de trabajo en UNESCO, y siempre que, de hecho, que en la última sesión estuvimos con una representación muy grande y nos presentaban todos estos proyectos del sistema de crédito. Entonces, quería colocarlo aquí porque fíjate que esta pregunta de Osmani es muy importante, muy importante, y también de relieve que nos coloca también Raúl, y que nos los presentó cuando nos mostraba los mundos de su sistema de educación, en su sistema de formación, pero también todo ese subsistema del reconocimiento de aprendizajes previo. Entonces quería como contribuirlo aquí, porque ahí ya gracias Raúl, porque me está sacando la chuletica también, yo sabía que lo habías presentado, pero quería colocarlo acá porque esto que dice Osmani también es bien interesante, que algunos países no está dándose esa certificación o esa microcertificación, perdón, va conectada más al mundo del trabajo. Y esto que nos decía Osmani, que es como una fase tecnológica, eso es un diploma que va vía educación. Pero si ya es habilitarme para el mundo del trabajo, identificar que tengo algunas aptitudes y aptitudes, es decir, unas competencias técnicas, unas competencias actitudinales, pues ya efectivamente me voy por ese otro mundo. Quería colocar ese puntico que me parece muy importante, y es porque eso que nos plantea Osmani también en otros países presentes. Entonces, como que hay países que tomaron esa vía. Y tenemos otras dos manitos levantadas, uno que creo que se ha desconectado, que era Wilson, y José Juan Paz, también por aquí, a quien les cedo la palabra. Micrófono, José Juan. Saludos a todos desde México. Y una pregunta, doctor Víctor Raúl. Entendí que tu empresa Valmax es la que genera estas microcredenciales, las ofrece y las certifica. No. La empresa facilita que la institución adopte el modelo, pero son ustedes los que están autorizados para emitirlas desde sus buenas prácticas, desde su proceso reputacional, y que aquí lo que sucede es que empiezan a acomodarse más a resolverle necesidades de sus propios estudiantes. Nosotros somos metodólogos y tenemos las herramientas hasta allí y las ofrecemos, pero son ustedes los que finalmente hacen esa capacidad instalada y resuelven todo este procedimiento, amplían, por ejemplo, las instituciones en Colombia se certifican en procesos a través de la ISO 9001 y generan todo un espacio, digamos, procedimental de aseguramiento de la calidad. Pero esa estructura se amplía hacia la ISO 17024, que tiene que ver con emitir certificados de calidad para ese egresado. Y es allí donde se abre todo este abanico de posibilidades y de incluir esas microcredenciales, como bien lo ha venido explicando nuestro líder José Obdulio. Son separadamente 2 evaluaciones. Una evaluación es la académica, que todos la conocemos y no la vamos a discutir, ni estamos diciendo que no la hagan más. No, o sea, esa evaluación es clara, hay que llevarla a procesos de certificación normal y no incumplirle al Ministerio de Educación. Pero se requiere
que pasemos ahora a eliminar la brecha del trabajo, y allí es donde entra POC y las microcredenciales para certificar desde el enfoque ocupacional. Es otra certificación, es otra estructura que no estamos usando, que está disponible, que ya la podemos usar, que está allí, que está legislada, que nos genera un espacio siguiente de beneficios para el estudiante. Démosle nuestro título. Nadie está diciendo deje de titular al ingeniero de sistemas. No, llévelo a los 5 años y entréguele ese título académico, porque así está establecido y eso no lo vamos a cambiar. Pero ojo, él necesita dentro de esos 5 años tener visibilidad laboral. En el tercer semestre él ya maneja redes. Certifiquémosle esas redes con una credencial POC. Certifiquémosle que él ya hace diseños web. ¿Por qué? Porque así es. Hay una microcurrícula, como hablábamos ahora, que lo define y le desarrolla esa capacidad. A quien la desarrolle, pues fantástico, ningún estudiante va a decir que no. Además, como es un proceso nuevo para todos, para el universitario, para la universidad, pues entonces se puede convertir en una fuente nueva de ingresos para la institución, porque el personaje tendrá que matricularse a ese proceso de validación y la universidad lo podrá cobrar. Entonces, todo eso nosotros se lo enseñamos a realizar, nosotros se lo facilitamos y le ponemos las herramientas. En esta universidad, me queda claro, porque en La Ujata, acá en Tabasco, en México, nosotros le ofrecemos al empresario y certificamos a determinada gente que se especialicen en algo, y la universidad lo certifica y entrega ese documento que no nos comentó hace un rato. Me quedó claro, doctor. Un abrazo. Así es. Ahora, ese Sí. documento, que es un papel que no le cabe mucha información, pues lo podemos convertir con la maravilla de una credencial digital que tiene mucha más información, que es inmutable, que nadie me la puede duplicar y que está guardada allí de por vida. Entonces, bueno, todas esas posibilidades son las que estamos ofreciendo. Súper, a mí me parece estupendo esto que estamos debatiendo, y creo que las conferencias que van a venir adelante van a tener un desafío enorme, porque van a tener que ir mapeando por países, y yo aquí estoy haciendo una labor de feedback. Silvina me está poniendo, me dijo, no, hable usted porque yo no voy a hablar hoy. Dentro de estas discusiones de la UNESCO fue muy curioso, porque mire que con esto que está diciendo José Juan en su presentación, nos hablaban de la Secretaría de Educación Pública, adoptó, miren cómo va cambiando el enfoque país por país, adoptó también los marcos de cualificación, y a través de la Secretaría de Educación Pública se han venido estableciendo también esas líneas que dan, por así decirlo, aval a las microcredenciales, previendo que la microcredencial no tiene territorialidad. Yo tengo una microcredencial que me la da una institución y es mía, no de un país. Yo me la llevo para moverme en el mundo, es como mi pasaporte, o sea, yo me lo llevo cuando se me dé la gana, pero el pasaporte se vence, y como se vence, pues hay que ir lo que te lo lleven a cambiar. ¿Quién? El que te lo expidió. Entonces, esto también que lo tengamos a la mano. Entonces, pero sí quería colocar este caso que José Juan nos trae de México, que es importantísimo. Y tenemos dos manitos más levantadas, que me da pena, que porque yo a veces me extiendo en las intervenciones, pero Silvina me dejó el castigado, entonces me toca ir a mí engranando todo esto, como han venido siendo estas discusiones. Y es la palabra de Roberto José Guzmán, a quien le cedo la intervención. Adelante, Roberto José. Muy buenas tardes a todos, desde El Espinal en Tolima, Colombia también, Fundación de Estudios Superiores Fundes. Una pregunta ante esta conversación tan interesante. Uno escucha pues desde la educación estos ejemplos con las credenciales, sobre todo en programas de formación pues muy técnicos, muy operativos, ingenierías, arquitecturas, cosas de este sentido. Para el área de humanidades, concretamente, por ejemplo, programas tales como psicología, que no admiten ni siquiera ciclos propedéuticos para su formación, programas como para la formación de maestros, humanidades, filosofías. ¿Aplica de alguna manera, doctor Raúl, cómo se puede pensar esto? Porque es como muy operativo, muy técnico. Yo sé hacer esto, sé esta ocupación. Y hay áreas de formación en humanidades en donde
pues como que desde fuera, o bueno, yo estoy apenas entrando a este mundo primera vez y pues me sorprendo y pienso aún, tal vez hay experiencias ya exitosas en estas áreas de las humanidades, de la educación, de la formación. Mira, yo suelo contestar esa pregunta que tú haces, que esto es para Colombia y para el mundo es relativamente nuevo. Esto apenas lleva 30 años en construcción y 30 años es nuevo. En Colombia lleva 25, nosotros arrancamos 5 años después que el mundo y apenas hasta ahora entramos a que esto ya sea el estándar universal, por lo menos colombiano. A partir del 22, ustedes vieron las normas se aceleran pues con la firma de nuestro presidente Santos en el 2018 y a partir de ahí se empiezan a acelerar la legalización de las normas y las buenas prácticas. Pero suele, digamos, confundirse que cuando uno habla de competencias son desempeños, digamos, en ejecución manuales. Entonces en la universidad intentan como ponerla en una clasificación aparte y le colocan las otras en igual categoría, ¿no? Aquí la competencia tiene una definición absolutoria y define que una competencia específica maneja 3 dimensiones: el ser, el saber y el hacer. O sea, es integral, es educación integral. En el ejemplo que coloco ahí de conducción, y yo voy a desarrollar esa competencia de conducir, entonces yo debo en esa personita desarrollarle un saber, en este caso las normas, los criterios, las recomendaciones, el semáforo, etcétera. Le debo desarrollar un hacer que es en la ejecución y él lo va a lograr porque él sabe, nadie hace más allá de lo que no sabe, porque no se lo puede inventar. Entonces empieza eso a tener concordancia, estructura neuro de aprendizaje. Ese desempeño en la estructura además necesita un ser en contexto. O sea, esa persona también debemos de entender que debe ser paciente, que no debe ser irascible, que no debe a toda hora poner problemas. Si alguien se le atraviesa, entonces no lo puede madrear. Entonces empiezan a haber actitudinales allí dentro y en el interior de la misma competencia. Para entrar en contexto desde tu pregunta. Ahora, esto ha sido muy complejo. En 25 años se ha desarrollado y se han codificado 14.000 labores. Hay algunas ocupaciones que están más desarrolladas que otras, pero esto no se detiene. Estos son 85 mesas sectoriales que están continuamente creando y dando de baja especificidades y codificando nuevas. Y esto ha tenido una transformación. Esto comenzó con el CIU, la clasificación única de la Cámara de Comercio. Luego eso evolucionó al CNO, el Conjunto Nacional de Ocupaciones de 4 dígitos, y esto creció tanto en la codificación que evolucionó a la CUOC, que ya es de 5 dígitos, y esto no para. Entonces decirte que si no está, pues el trabajo que hay que hacer es desde la institución hacer el acompañamiento, crear mediante la metodología que ya está validada, que la coordina aquí en Colombia el SENA. Uno puede aportar. Nosotros hicimos en una empresa un proceso de certificación de toda la empresa y había un cargo que no existía en la CUOC, pero el que no exista no quiere decir que entonces yo no lo puedo usar o no puedo vincularlo a este propósito. Nos dimos a la tarea de construirlo porque es un cargo muy específico de esa empresa, no es muy popular. Entonces, por eso, digamos que por no ser popular es más difícil que por inercia o por espontaneidad lo creen. Entonces, son esas empresas que tienen esas especificidades y son las capacidades que acabas de describir, que si no están codificadas, pues podemos hacerlo, podemos hacer la estructura, podemos proponer a las mesas sectoriales, someterlas a discusión y levantar las normas. Todo eso es posible. No sé si eso te satisface como respuesta. Sí, muchísimas gracias. Pero, Víctor, yo quisiera complementarle algo de lo que usted ha dicho, porque lo que usted hace, Víctor, es que Víctor nos coloca el nivel muy arriba y nos coloca muchos desafíos y luego me la pone más difícil a mí, además que preparar estas cosas a causa de Silvina.
yo quiero invitarle también a Roberto, ya creo que Víctor nos dio un contexto supremamente interesante, pero hay unos temas muy valiosos que nos dice Roberto José en su intervención. Nos dice, oiga, venga, yo estoy en Colombia, estoy en humanidades, ¿cómo entenderlo? Yo quiero colocarte, Roberto, en línea con lo que nos ha dicho Víctor, que me parece que hace ese mapa súper interesante. A mí, además, que yo me voy a copiar unas diapositivas de él para las pruebas. Claro, de eso se trata. Perfecto. Mire, Roberto nos coloca, dice, en humanidades, ¿cómo entender esto de humanidades? Lo va a colocar en dos formas. Mire, Roberto, aquí hay unos temas de fondo. Estamos hablando de psicología y vamos a mirar psicología en una comunidad. Multiplicador de acciones psicosociales. Para ser un multiplicador de acción psicosocial requiero título de psicólogo. No, porque no toda acción psicosocial es terapéutica. Entonces, fíjate cómo vamos teniendo estos dos mundos que nos vamos moviendo. Entonces, lo que Víctor nos está colocando aquí a parafrasearlo es, yo sí puedo crear una microcertificación en multiplicador de acciones psicosociales. Y esto lo hago a través de una actividad comunitaria con líderes y con lideresa. Pero quiero ahora colocártelo en blanco y negro porque Víctor nos decía también otra trampa. Víctor nos decía, miren, cuando fuimos a ver estos ejercicios de los marcos de cualificación, yo que participé en algunos en Colombia, te quiero colocarles varias cositas. Nos vamos a ir entonces, aquí me estás viendo cómo fue en estas áreas de humanidades en lo que se ha creado en Colombia. Y quiero colocarte, Roberto, un ejemplo muy concreto que es el que tú nos dices, cómo hacerlos en un área tan compleja y en un área tan difícil como son las áreas de ciencias sociales y ciencias humanas. Entonces vamos a mirarlo aquí, fíjate, para Roberto y las demás personas en esta sesión, en línea con lo que ya Víctor nos fue explicando, y por eso decía que Víctor me pone una tarea muy difícil. Yo creo que la próxima no voy a venir porque me ponen muchas tareas en vivo y me no me vuelvan a invitar. No a mí no, a Víctor sí. Entonces, Víctor me lo pone muy difícil. Fíjate, yo puedo tener un programa de psicología donde hay algunas actividades que están conectadas con el mundo laboral, con el mundo del trabajo. Y una de ellas es auxiliar de jardines infantiles. Entonces, fíjate lo que decía Víctor. Víctor nos decía, esto se reúne todos los sectores productivos y acordaron que la competencia que van a llevar aquí es esta. Estamos diciendo que van a diseñar e implementar y también pueden evaluar algunos procesos. Están diciendo que este es para alguien del nivel número 6. Estamos diciendo que es el equivalente a un nivel de un programa de pregrado y ya te aparecen todas las unidades que se requieren y también cómo pueden desarrollarse cada una de estas unidades aquí de forma desglosada. Pero yo sí puedo crear microcredenciales en niveles más inferiores. Por ejemplo, yo sí puedo crear dentro de ellas, siguiendo el marco de cualificación que ya Víctor nos explicó, por ejemplo, una microcredencial que sea apoyo a los procesos de educación infantil. Fíjate, para esto yo requiero asegurar unas habilidades, las desarrolla un estudiante de psicología o una estudiante de psicología cuando está haciendo rotación en psicología educativa. Y allí yo puedo certificar esa competencia después que él lo haya hecho a través de una microcredencial donde efectivamente tengo ya establecida la competencia que desarrolló, que fue colaborar con los procesos pedagógicos y del cuidado de niños y niñas en una institución educativa. Tengo el código que me decía Víctor también, que este código es de la clasificación internacional de las ocupaciones y está por cada código cómo se traduce. Y aquí están las unidades o los elementos de esas competencias. Entonces, fijémonos para todos y todas, esto que nos acaba de colocar Víctor, entonces ya aquí vemos cómo sería Roberto en este ejemplo, que además nos coloca en perspectiva, porque fíjate cómo lo vamos conectando, cómo está este diálogo que nos explicaba Víctor. Se requiere que exista un acuerdo, en Colombia ya estaría el acuerdo. 2, que vincule un sector. Es decir, el título de psicólogo, y lo decía Víctor, el título de psicólogo sigue siendo título de psicólogo, ese es del psicólogo, pero lo que es el apoyo a los procesos de jardines infantiles, perdóname, pero eso sí va cambiando, porque antiguamente un niño se comportaba mal, cocotazo y se va. Si entre más duro le pegue, la letra con sangre entra. Hoy eso es impensable.
Entonces hay que irlo actualizando permanentemente. Entonces quería complementar esto un poco. Aquí me están diciendo en el chat que todavía hay algunos que le dan coscorrones. Por ejemplo, a mí sí me llegó a peinar. Por eso no me peino. Entonces, pero un poco, Roberto, José, esto era un poco lo que quería también contarte con este preámbulo que nos hacía Víctor, conectarnos con estos ejemplos interesantes. Perfecto. Bueno, entonces... Fantástico. Perfecto. No, yo antes agradecería a todas las personas. Esto ha sido una invitación muy masiva, más de 60 participantes, siempre son muy positivos en este tipo de ejercicio. Agradecerte, Víctor, la gentil invitación, tu tiempo, tu dedicación, el esfuerzo. Hay muy buenos comentarios tuyos por aquí en el chat, que aprovecho y te lo reitero. Muy buenas vibras y muy buen reconocimiento a tu intervención. Agradecerle a todo el equipo de ustedes a través de Aval Max por este trabajo tan importante que vienen haciendo en el mundo de las microcredenciales y sobre todo de la certificación, cómo certificamos para conectar con el mundo del trabajo. Así que, Víctor, un enorme placer, Silvina, por habernos hecho realidad también este proyecto. Y nada, Víctor, esta es tu casa y espero que por aquí te veamos en muchas ocasiones acompañándonos. Con todo gusto, claro que sí. A mí sí me vuelven a invitar. A ti sí, a mí no. Bueno, fantástico, muchas gracias. Y recuerden que nos vemos el martes a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Bienvenidos y bienvenidos. Se les olvide las listas de asistencia. Hasta pronto, gracias. El miércoles me parece, ¿eh? El 22. Sí, 22, tiene toda la razón. 22, y bueno, y vamos a ver un poquito más en la práctica la parte de la infraestructura tecnológica de las microcredenciales, ¿sí? Para el aseguramiento de la calidad. ¡Wow! Mil gracias a todos. Doctor Julio, ¿el martes o miércoles? Miércoles 22. Miércoles, doctora. Ok. El 22 del 10 a las 15 horas, Colombia. Perfecto. 2 de la tarde, México. ¿Es así? Muy bien, un abrazo. Gracias. Buenas Gracias, tardes, doctor Víctor. Muchas gracias, buenas Gracias a tardes. todos. Gracias, feliz tarde para todos. Conozco México, la UJAT. Un abrazo. Feliz gusto. tarde para todos. Gracias. 2 de la tarde, México. Hasta luego, buenas 3 de la tarde, tardes. Colombia.